Bueno, continuamos en este capítulo número 6 de la temporada 4 del curso de programación en Free Pascal Lazarus Project. En este capítulo quiero crear una clase que se llame triángulo. Estaba pensando en definirla como herencia de medidas, pero no me sirve, porque medidas solamente hereda dos puntos de la clase recta. Por lo tanto, tengo que crear una nueva clase. Entonces le vamos a dar nueva unidad y la vamos a ponerle aquí el tipo. Entonces aquí sería TGA triángulo. Va a ser una clase, por ahora va a ser del tipo TObject. Ahí vamos mirando qué le ponemos. Tenemos el private, el public y el published. Entonces lo que vamos a hacer es guardarla aquí en la carpeta de librerías, geometría analítica. Esto se va a llamar UTGA triángulo. Aquí dice que la unidad ya existe. Es que yo ya había creado una y me generó ese problema. Forzar renombrado. Listo. No creo que me vaya a generar más problemas en el futuro. Entonces creamos el constructor create y el destructor destroy. Aquí le ponemos siempre override para que herede las propiedades de destrucción de los elementos en memoria del object o de la clase padre. Control Shift y C. Control D, organizo código. Listo, yo necesito 3 puntos. Entonces vamos a crear la propiedad, no sé si llamarlo A, B y C o llamémoslos A, B y C, a ver qué tal. Entonces sería de tipo TGA punto. Necesito alf11 para llamar aquí a la clase punto. Necesito la propiedad B de tipo TGA punto. Y necesito la propiedad C de tipo TGA punto. Entonces hago Control Shift y C. Listo. Yo necesito crear aquí los puntos. Entonces FA es igual a TGA punto create. FB es igual a TGA punto create y FC es igual a TGA punto create. Hasta ahí no tenemos ningún problema. Ahora lo que necesitamos es utilizarlo acá. Yo acá ya tenía el botón, lo copié, le cambié el nombre, le desvinculé el procedimiento, volví, le generé uno, creé la variable tipo triángulo, hice unas pruebas, pero esas pruebas no me funcionaron porque resulta que es lo que les mencioné al principio. La clase de medidas solamente tiene 2 puntos y yo necesito que el triángulo tenga 3, entonces no vi posible hacer ahí algo bien organizado. Entonces ahorita lo que hacemos es crear T1 igual a TGA triángulo.create. Como tenemos ya 3 puntos, entonces ponemos tenemos el A punto asignar y vamos a ponerle el 2,1 y vamos a probar en la consola el triángulo 1.a.toString. A ver si eso nos funciona. Entonces compilamos. Aquí me dice que hay 2 veces triángulo, entonces quitemos 1. Porque a mí me aparece eso, a ustedes no les va a aparecer eso. Listo, le damos triángulo y nos dice que está aquí el 2,1. ¿Por qué no aparece el nombre? No aparece el nombre porque aquí en triángulo, cuando yo creo los puntos, pues le tengo que dar unos nombres por defecto. O sea, nombre es igual a nombre es igual a B y nombre es igual a C. Entonces aquí compilamos y ahí ya nos debe aparecer el nombre de A. Entonces, triángulo, ahí está, 2,1. Vamos a definir los otros puntos aquí. Entonces decimos, voy a darle un espacio acá
y me copio esto por secciones para irlo entendiendo. El punto B va a tener las coordenadas 10,3. Aquí tenemos el punto B. Y de una vez hagamos el C. El punto C, coordenadas en 5,12. Pues aquí tenemos a C. Aquí me faltó un punto. Listo, ya con el triángulo definí el punto A, B y C. Vamos a mirar si lo tengo bien. Triángulo, ahí está, A, B y C. Bueno, del triángulo yo quiero hacer algunas cosas y ahí era donde yo quería utilizar la clase medidas como parte de la herencia. Y era que yo quería que, como en la medida ya tengo el cálculo de la distancia, entonces quería utilizar ese mismo cálculo. ¿Cómo lo podríamos incorporar aquí? Yo creería que lo puedo llamar aquí así como medida, es de tipo TGA medidas, pero me toca con ALF11 importar este clase de TGA medidas. Aquí en el create, pero no en este create sino en el del triángulo, acá voy a poner el de medidas. Medida es igual a TGA medidas.create. Él me pide un nombre que lo vamos a poner vacío o le ponemos simplemente medidas. Entonces, para calcular, por ejemplo, el perímetro del triángulo, utilizamos la función perímetro. Esto me tiene que devolver un número real. Entonces, Control Shift y C. El perímetro me devuelve unos datos, inclusive que los quiero dejar aquí como propiedades. Property como medida de A, medida del lado A, pongámoslo así, medida A es un real. Otro property, medida de B es un real. Y property, medida de C es un real. Control Shift y C. Cuando yo calculo el perímetro, entonces yo digo que la medida, bueno, voy a utilizar esa variable de medida para decirle que A es igual al punto A. Esto no lo he probado, pero creo que pues debe funcionar muy bien, porque le estoy pasando por referencia la medida, o sea, esta clase que se llama medidas, como tiene una herencia que viene desde recta y tiene un punto que se llama A y B, entonces como aquí se está escribiendo en el set A, si ustedes buscan el set A, entonces él le asigna el valor que le mandan por aquí a esa variable, de tal manera que cuando yo digo que medida A es igual a FA, o sea, al punto A del triángulo, lo que estoy haciendo es que le estoy asignando los valores, y en la medida de A, en F medida de A, voy a poner esto, medida punto distancia. Digamos que ahí lo que hice fue tratar de de utilizar ese objeto que había creado de medidas. Esto lo hago para calcular la medida de A. ¿Cómo hago para calcular la medida de B? Ya la medida de B es la distancia que hay entre A y C. Entonces aquí cambio entre A y C. Y la medida de B sería esta. Y la medida de C sería la distancia que hay entre B y C. Pueden poner así, entre B y C. B y C. Y acá sería B y C. Y la medida de C sería calcular la distancia. De tal forma que el perímetro, el resultado, sería igual a la medida de la F medida de A más el F medida de B más el F medida de C. Si todo está bien, entonces acá yo puedo escribir log perímetro, voy a poner un format acá, format
perímetro igual a porcentaje f, coma t1 punto perímetro. Así de sencillo. Y acá adentro sabemos que en perímetro ya está calculando esto y que está utilizando la clase de medida para calcular la distancia entre los dos puntos que yo le di. Vamos a GeoGebra, vamos a graficar esos puntos que nos dan acá, a ver si nos da bien. Ay, bueno, aquí siempre se me olvidó que yo no tenía el otro punto, entonces aquí siempre es A y B. Claro, porque solamente tengo dos puntos, entonces lo que tengo que hacer es la combinación ya desde aquí afuera. Entonces triángulo, dice que el perímetro es 29,94. Entonces vamos a GeoGebra, ingresamos el punto 2,1, el punto 10,3 y el punto 5,12. Y calculamos aquí el triángulo ABC otra vez. Entonces el área es 41 y el perímetro es, pero no le di bien, 29,94, que creo que es lo que está mostrando aquí. Sí señor, 29,94. Ahora vamos a terminar este video calculando el área. Entonces creo una función que se llame área de tipo real. Entonces para el área yo necesito la medida de cada lado y para eso simplemente calculo el perímetro. ¿Por qué? Según la fórmula de Herón, tenemos unas cosas. Para calcular el perímetro yo necesito calcular el semiperímetro, que es el perímetro dividido 2. Y luego el área es igual a la raíz cuadrada de S por S menos A por S menos B por S menos C. Por eso necesito volver a calcular el perímetro, pero ya tengo la función hecha. Entonces aquí simplemente llamamos a S, A, B y C de tipo real. Entonces S, yo creo que aquí no, SA no me sirve. No, bueno, no necesito A, B y C. Ya les voy a decir por qué. Solamente necesito S. S es el semiperímetro que se calcula así, como el perímetro dividido entre 2. Listo. Entonces el área se calcula como resultado de la raíz cuadrada SQRT. Acá tengo que importar la librería de matemáticas. Entonces sería la raíz cuadrada de S multiplicado por S menos F medida A. Que S medida A, cuando yo calculo el perímetro, me queda guardado acá. Y esto lo multiplico por S menos F medida B por paréntesis S menos F medida C. Y así de sencillo calculé el área porque ya tengo calculado el perímetro acá. Entonces aquí puedo copiar esto y le digo aquí área y aquí área. Y vamos a compilar a ver qué nos dice. El área tiene que dar como 41. Aquí está, 41, que es lo que nos da GeoGebra. Aquí área, clic acá, 41. Con esto entonces hemos terminado la clase de triángulo. Ya mostré como algunas partes importantes de lo que es la programación orientada a objetos. Sin embargo, quiero terminar esta temporada, que es corta, creando un formulario para el acerca de, que no lo hice en la temporada anterior porque necesitaba esto de programación orientada a objetos, para mostrarles algo un poco más interesante aquí. Y además porque en la temporada número 5 viene otra aplicación de la programación orientada a objetos para crear unas librerías de redes neuronales. Entonces nos vemos en el siguiente video, donde vamos a empezar a crear el formulario para el acerca de.